una de las etapas más duras, políticamente hablando, llegó a Canarias en el año 2007. En aquel momento hablábamos de la crisis económica, que asomó un año más tarde con tremenda dureza. Es la etapa que todavía hoy los políticos recuerdan como la etapa de los recortes. En aquel momento en la prensa no se hablaba de otra cosa y en las instituciones se echaba mano de la tijera para tratar de contener una situación que asfixiaba a los canarios y a las canarias. ¿Cómo lo vivieron los políticos que estaban en primera línea? ¿Cómo lo contaron entonces los periodistas? Recuerden que para comprender el presente hay que viajar al pasado. Acompáñenme. Hay acontecimientos de los que siempre recordamos la fecha y sabemos dónde estábamos y qué hacíamos en ese momento. Y hay procesos que no tienen una fecha concreta, Leopoldo, pero que no los podemos olvidar porque dejaron, o sea, modelaron un poco también la sociedad de hoy. Uno de ellos, la gran recesión que llegó al mundo, a España y a Canarias en el año 2008. En 2008, sí. Y que además coincidió con un gobierno que se vio obligado a tomar decisiones muy drásticas que afectaron mucho a la vida de los ciudadanos. Y que además nos cambió el concepto que teníamos del turismo, porque al final el turismo que venía tan cuestionado fue lo que nos salvó en ese momento y digamos que consiguió una especie de represtigio. 2007. El deporte nos hacía mantener la ilusión y nuestros deportistas se preparaban para los Juegos Olímpicos de Pekín y para la victoria. En agosto logramos 19 medallas, 5 de oro, 3 de bronce y 11 de plata. Entre ellas, la que ganó la deportista canaria Thais Enríquez en natación sincronizada. Un mes antes, escuchamos la palabra crisis por primera vez. Cada uno puede opinar para considerar cómo es la situación económica como quiera. Es decir, hay gente que habla de crisis, yo la respeto. A finales de año, en España había más de 3 millones de parados y se perdieron más de 60.000 negocios. Un efecto dominó que chocó contra nuestro país y el mundo entero. Viajar pasó a ser un lujo para los ciudadanos de a pie. El poder adquisitivo disminuyó y por ende el turismo se resintió. Bien lo notamos en Canarias, donde late el corazón de la economía gracias a los visitantes. Por primera vez en la historia, hasta aquel momento, el país recibió casi 2 millones menos de turistas que el año anterior. Y entonces Zapatero lanzó el plan E. E de empleo, E de estímulo y E de economía. Se buscaban soluciones ante esta crisis, pero nunca imaginamos que estaba por llegar otra crisis que no se podía comparar, trágica y sin precedentes. El accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. 154 personas perdieron la vida el 20 de agosto de 2008 y Canarias no las olvida. Igual que siguen en nuestra retina las desapariciones de la joven Sara Morales o el pequeño Jeremy Vargas, 2 casos sin resolver que impactaron a la sociedad en el contexto de aquella legislatura. Zapatero volvió a ganar las elecciones. Carme Chacón se convirtió en la primera mujer al frente del Ministerio de Defensa. Y en Canarias, Juan Fernando López Aguilar acariciaba la presidencia con su victoria electoral. Eso sí, sin alcanzar la mayoría absoluta. Se produjo entonces un inesperado giro. Los nacionalistas se mantienen en el poder con apoyo del PP. La fuerza política que había ganado las elecciones no pudo gobernar como consecuencia de lo que entonces califiqué como un pacto de perdedores, Coalición Canaria y el Partido Popular. De hecho, ya habían concertado su gobierno de coalición incluso antes de que las urnas hablaran, precisamente porque sabían que iban a perder, intentaban preservar sus posiciones y por lo tanto para mí fue especialmente difícil encarnar
el liderazgo de la oposición, habiendo llevado al partido a su mejor victoria electoral en términos numéricos hasta aquel momento, en términos de apoyo electoral, y no poder, por tanto, gobernar. Se produjo entonces la gran recesión, el giro copernicano de la austeridad antes comentado, las decisiones durísimas que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado a adoptar para conseguir enderezar las cuentas públicas con medidas de gran sacrificio colectivo y desde luego que pasaban por todas las administraciones y que pasó también por un entendimiento multifactorial con gobiernos autonómicos y locales, incluido el gobierno de Canarias. Las elecciones de 2007 vivieron un auténtico terremoto político. Terremoto político porque hubo un candidato, Juan Fernando López Aguilar, que venía de ser ministro de Justicia en el gobierno de Zapatero, que se presenta como candidato del PSOE y logra 26 diputados, 26 de 60. Y solo hay 2 fuerzas políticas más en el Parlamento en aquel, que eran Coalición Canaria, que tenía 19, y el Partido Popular, que tenía 15. Y fue entonces cuando también, no digo aprendimos, porque ya se había producido antes, pero fue cuando también quedó clarísimo que en Canarias una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es ganar los pactos que luego permiten formar gobierno. Por supuesto, sobre todo si no tienes ninguna capacidad para pactar ni voluntad de pactar, porque ¿por qué ganó las elecciones de esa manera tan, desde mi punto de vista, tan exagerada o con tan masiva López Aguilar? Porque es una campaña durísima en la que todo era corrupción, excepto lo que él representaba, con lo cual sumó no solo a su partido, sino hasta casi a los antisistemas. Porque él hacía ya una descripción de las islas. Yo nunca he visto a nadie, Juanma, hablar tan mal de su tierra como a Juan Fernando en aquel momento. No, porque hablaba mal de sus adversarios políticos. Pero pintaba una Canarias que esto era poco menos que Miami Beach. O sea, aquí todo era corrupción, aquí todo estaba con componendas. No sé si recuerdas aquel artículo que sacaron en El País de Isla Barataria, en la que se explicaba, es que daba una descripción de Canarias en la que yo desde luego no me sentía representada, y independientemente de que ideológicamente te puedas estar más o menos de acuerdo, ¿no? Yo creo que ganó las elecciones y arrasó de esa manera, pero dejó, vamos, quemó todo lo todas posible, las posibilidades, todas las posibilidades de entendimiento. Todas. Esa noche... Es que tú decías, yo creo que sus discursos, sobre todo en el Parlamento, en los primeros momentos, cuando ella era diputado, eran durísimos, agresivos y contra el nacionalismo a muerte, vamos, es que era una cosa... Esa noche jamás electoral, he oído yo discursos, perdona Juanma, tan duros como los que explicó esa noche electoral, yo creo que más o menos todos teníamos claro que Coalición Canaria y el Partido Popular, que entonces tenían sus 2 candidatos, eran dos políticos muy conocidos, que eran Paulino Rivero, que en este caso era el candidato nacionalista, y José Manuel Soria, que era el líder del PP, se iban a poner de acuerdo. Esa misma noche, José Manuel Soria dice: queremos formar un pacto exigente contra el gobierno central. El gobierno central era el de Zapatero, era el del PSOE. Allí se estaba produciendo una especie de invitación a que se entendieran. Y Marta, principalmente aquello se produjo porque es que los números le daban. Ellos podían sumar una mayoría de 34. Le daban y no le daban a Juan Fernando, pero porque no le daban a Juan Fernando porque no quiso, porque él tuvo una llamada de José Manuel Soria en la que le dijo, estaba dispuesto en un momento dado, porque estaba toda la tesis de que había que neutralizar a la Coalición Canaria y la tentación de que PSOE y PP pactaran se produjo durante muchas legislaturas. Esta fue una de ellas. Y Juan Fernando ni le cogió el teléfono. La cultura de los pactos en Canarias es fruto de todo esto, porque el único que ha ganado con una mayoría y ha gobernado ha sido Jerónimo, con 27 diputados en las primeras elecciones. Bueno, estamos hablando de otra época totalmente diferente. Pero fue la primera y única vez donde el que ganó lo hizo con mayoría frente a todos los demás. Es que ganar de esa manera, tocar la presidencia y no gobernar... Sacar el mejor resultado. Debilita a cualquier líder político, ¿no? Entonces mucho. ella se quedó tocado. Es que con todo el éxito que tuvo se quedó tocado. Por la forma en que reaccionó a la pérdida del poder o a la no asunción del poder. Si lo miramos con un punto de perspectiva, casi con lo que vino luego, que en aquel momento no podíamos pronosticar, que fue la llegada de la crisis económica, lo que era una gran promesa o un gobierno de mucho proyecto, de mucho movimiento económico. Estar en el poder se convirtió en una verdadera complicación, porque lo que ninguno de nosotros, ni los que estamos en esta conversación, ni desde luego tampoco los líderes políticos de Canarias en aquellos tiempos, eran capaces de pronosticar la crisis económica que estaba a punto de llegar. De estallar.
el año 2007 era el año de la primera parte del 2007, era un periodo de alegrías económicas y estábamos en una etapa expansiva, pero fue a finales de agosto de ese año cuando ya llegaban los primeros agoreros, que en este caso acertaron, de que anunciaban una crisis económica descomunal en el mundo occidental. Tal es así que en octubre de ese año reuní en la presidencia del gobierno en Las Palmas de Gran Canaria a los agentes sociales para avanzar lo que se estaba ya era un rumor, ¿no?, de que se avecinaba una gran crisis y que teníamos que empezar a tomar medidas. Yo creo que no fuimos conscientes de verdad de la contundencia de la crisis hasta finales de los años 2009, del año 2009-2010, especialmente el 2010, cuando Bruselas exigió la toma de medidas de ajustes económicos al gobierno español, que luego tuvieron repercusión en el resto de las administraciones públicas. Marta, ahí vemos a un Paulino Rivero que se enfrentaba en aquel momento a una de las etapas más duras de Canarias. ¿Tú crees que acertó en las medidas que aplicó frente a la crisis? Mira, pues no recuerdo ni siquiera ninguna medidas así como muy impactantes que tú digas, oye, tomó esta y acertó. Yo creo que una crisis global, una economía tan dependiente como la nuestra del exterior, poco margen tenía un gobernante, cualquier presidente de Canarias en ese momento para tomar decisiones que pudieran haber ayudado a parar esa sangría de pérdida de empleos y de caída de nuestro sector productivo, ¿no? Lo que más acertó fue en mantener con el gobierno del Estado toda la línea de comunicación posible para poder tirar de las ayudas que en ese momento podían llegar desde allí. ¿Cuáles fueron los titulares más potentes, los más fuertes de aquella época? Bueno, lo que recuerdo es titulares sobre cómo se iban cerrando negocios, cómo se iban perdiendo empleos, ¿no? Cómo era como una especie de desánimo constante el que se transmitía, ¿no? Y sobre todo viendo que eso iba como cada vez a más, ¿no? Que parecía que podía ser una crisis en un principio corta y pasaba el tiempo y eso parecía que cada vez tenía mayor profundidad. En el año 2007, cuando empezamos a gobernar, acuérdate que la gran recesión que se inicia, digamos, el pistoletazo de salida, es la caída del banco de inversión Lehman Brothers el 15 de septiembre del año 2008, un año después, pero ya venía desde principios del año 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, que había generado muchas tensiones en el mercado y lógicamente fue el antecedente de todo lo que vino después. Por tanto, yo tuve esa responsabilidad de Economía y Hacienda y, en definitiva, desde el principio, pues yo recuerdo mi primera intervención como consejero de Hacienda presentando los presupuestos en el Parlamento de Canarias, pues en noviembre del 2007, en octubre, noviembre del 7, ya llevábamos 2 o 3 meses en el gobierno. De cara al ejercicio 2008, ya yo en aquella intervención digo, oiga, mire, aquí lo que hay es una incertidumbre y una situación de crisis internacional, nacional, canaria, esto nos va a afectar, hay que hacer unos presupuestos que vayan en contra del ciclo económico. ¿Cuál era el ciclo económico? Bajista. Luego hay que hacer unos impuestos anticíclicos, ¿qué quiere decir? Hay que bajar impuestos, ¿para qué? Porque si la gente tiene menos dinero, hay que procurar que tengan más dinero en su bolsillo, más renta disponible en definitiva, para gastar, para consumir, etcétera, etcétera. Y ese fue el signo básicamente de la política económica y presupuestaria que desplegamos en aquellos casi 4 años. Resulta que habíamos vivido los años más prósperos de la economía canaria, basados en el turismo, pero sobre todo en la construcción. Eran los años en los cuales, bueno, había grúas por todas partes, se vendían viviendas, presumíamos de que vendíamos más viviendas que ningún otro, en el caso de España, en ningún otro país. En Canarias esto era exactamente igual. Las promotoras pues salían como setas y la llegada de una crisis económica, cuando se produce la quiebra de un banco de inversión en Estados Unidos, allí, que era Lehman Brothers, todos pensamos, bueno, y esto nos va a afectar, o esto es una cosa que no tiene nada que ver con nosotros. Y vaya si nos afectó. Nos afectó.
Luego nos tenía que afectar porque claro, afectó a todo y estamos en un efecto dominó, ¿no? Lo que pasa es que aquí, lo que comentaba en la introducción, que nos salvó en ese momento, ¿no? Nos salvó que el turismo pudo de alguna manera coger un poco de resuello y pudo mantener y sostener, pese a que estábamos también en el tema de la moratoria famosa. Pero también lo pasó muy mal el turismo al principio. Porque... Sí, pero fíjate que Paulino Rivero es la primera vez que la Consejería de Turismo la asume Presidencia. Eso fue después, eso fue al final de la legislatura cuando se produce la salida del Partido Popular. No, yo creo que es antes porque él entiende que es lo único que puede rentabilizar de toda la legislatura. De resto no tiene ningún resultado. Era un escenario terrible, de repente de una época de crecimiento económico casi que decíamos excesivo, que el debate era al contrario, era bueno, estamos creciendo demasiado, tal, de repente nos vemos en un escenario donde el paro empezó a crecer, era un mes detrás de otro y era una sucesión de malas noticias. Los mismos recortes que se hicieron en la península por el gobierno central en materia de economía, en materia de educación y en materia de sanidad especialmente, servicios públicos en términos generales, se tuvieron que hacer aquí. Fue la famosa política de austeridad. Pero no. Y todo eso se pagó con creces en Canarias. Porque estábamos, digamos, en una situación de inferioridad frente a la península. No olvidemos nunca que nuestra financiación autonómica ha estado careciendo durante años, según ese famoso estudio que hizo la Real Sociedad Económica de Amigos del País, 800 millones de euros menos. Yo creo que muy pocos pudieron ver lo que venía realmente, ¿no? Aquí fue el periodo en el que empezamos a perder todo lo conseguido en el periodo anterior, convenios de carretera, convenios hidráulicos, convenios de infraestructura. Eso fue más tarde. La relación con el Estado. Tarde. Sí, pero parte de aquí, empezó a deteriorar la cosa. Se empieza a condicionar mucho el Estado, todo lo que puede, el margen que tienes como gobierno autónomo para actuar, ¿no? Por eso hasta el deterioro de las cajas de ahorros canarias. Claro, que hasta entonces porque eran... todos presumíamos que estaban en una situación consolidada económicamente y luego resultó que no era así, lamentablemente. Porque cuando se habla de la crisis de la banca, no es verdad, es la crisis de las cajas de ahorro. Esa fue la crisis de la banca. La banca siguió funcionando y aunque es verdad que alguna banca no iba tan bien como otra, donde se produjo la verdadera crisis, Juanma, fue en las cajas de ahorro. Las que la terminaron pagando fueron las cajas de ahorro. Que estaban pero gestionadas la banca por los políticos bueno, eso creo y que por es los sindicalistas, difícil, esencialmente. Los consejos de administración, representación política, representación yo creo que sindical, eso es un relato que se ha colocado. Y la nacionalización, entre comillas, porque fue vía venta a los bancos de las cajas, fue resultado de esa crisis. No te olvides que la banca tenía tanta responsabilidad que ya estamos empezando a hablar de toda la crisis de la hipoteca y todos los desahucios que vinieron con posterioridad, que vinieron a raíz de eso, pero la la quiebra banca del tuvo sistema mucha bancario responsabilidad español nunca se produjo, sino por vía de las cajas de ahorro. Ese fue el gran drama. Y aquel gobierno... El problema es que han desaparecido todas. Y aquel gobierno, que era un gobierno de pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular, ¿cómo afrontó una circunstancia para la que quizás no estaba preparado? Ningún gobierno estaba preparado. El gobierno de Rodríguez Zapatero, que era el gobierno español de aquel momento, también se vio desbordado. Obligado por las grandes potencias. Primero desbordado y luego obligado a congelar las pensiones. A empezar a tomar decisiones. Pero claro, eso tenía... Claro, pero eso tuvo una traslación también a las decisiones que tuvo que tomar el gobierno de Canarias. Al territorio comunitario. Claro, porque siempre, claro, el Partido Popular era muy crítico con cómo se estaba gestionando la crisis, ni siquiera reconocía que era una crisis que venía internacional, sino estaba siendo responsable del propio gobierno de Zapatero. De eso, claro, aquí jugar esa baza también de minar, ¿no?, al que está gobernando, cuando además tenías el pacto con los nacionalistas que siempre están sumando donde mejor les conviene, ¿no?, en función de cómo estén en el Estado. En todo caso, Zapatero metió la pata, a mi juicio, movido por un poco, digamos, de cierto electoralismo, cuando decidió repartir un montón de dinero entre los españoles, 400 euros, os acordaréis. No porque se reparta, es que daba igual. Repartía por igual al señor Botín, que era el primer rico del país, que al jardinero del señor Botín. Un billón largo eso fue antes. Se perdió. Eso fue antes. El gran programa anticrisis de Zapatero, que en Canarias tuvo una traslación muy directa, porque nos llegó exactamente igual que a los demás, fue el llamado Plan E, que era un plan de obra financiado con deuda, una deuda que luego se acumuló a la deuda que empezó a acumular el Estado español,
y también Yo la Comunidad Autónoma de Canarias, para hacer obras municipales que unas estaban bien. Un titular muy gráfico que resume esto que estás viendo, porque tú ibas por la playa de las Canteras y veías en la barandilla sentada cada cinco metros un trabajador, y me acuerdo de un titular de un periódico que decía: no hay barandilla para tanto trabajador. En cualquier caso, aquel gobierno tampoco acabó su camino, tampoco agotó la legislatura, y nos vimos de nuevo en una situación de una ruptura de un gobierno en Canarias. Los debates en el Parlamento de Canarias siempre han sido muy vivos, ¿no? Para nosotros, yo presidía un gobierno de coalición, teníamos como aliados en Canarias al Partido Popular, pero habíamos buscado un equilibrio porque manteníamos una muy buena relación y además apoyábamos en la investidura y prácticamente a lo largo de toda la legislatura al gobierno socialista presidido por Zapatero en Madrid. O sea, ese juego de equilibrios políticos de un pacto en Canarias con el Partido Popular y apoyos al Partido Socialista en Madrid, pues permitía modular mucho la política canaria y quitaba agresividad a los debates tanto de los bandos de los dos grandes partidos de Estado, el Partido Popular y el Partido Socialista. Uno porque lo modulaba el ser socio del gobierno en Canarias, y en el caso del Partido Socialista porque recibía nuestro apoyo en Madrid. No estamos en una crisis económica. Leopoldo, yo creo que en aquel momento Zapatero no lo tuvo nada fácil, pero a lo mejor a las nuevas generaciones se nos quedó su rostro como el rostro de la crisis. ¿Por qué? Pues yo creo que sí, se encarnó en él, fue la persona que avaló, digamos, lo que estaba pasando. Él recibió muchas presiones, recibió llamadas del presidente de Estados Unidos, el primer ministro británico, el presidente de la Unión Europea, de la Comisión. A su vez, las presiones eran brutales para que España tomara algún tipo de medidas y adoptara, en línea con lo que estaba haciendo la Unión Europea, algún tipo de decisiones, digamos, que aun siendo impopulares, pues enviaran un mensaje a los mercados para tranquilizarlos. Una de esas medidas, lamentablemente, fue la congelación de las pensiones, y quizás la más relevante, la que más trascendió, y yo creo que tanto aquí en Canarias como en el resto de España se tomó muy en cuenta, fue la reforma de la Constitución, en concreto el artículo 135 por la vía de urgencia, en un pacto con el Partido Popular. ¿Para qué? Bueno, pues para ajustar los presupuestos de las comunidades autónomas, poner límites a las emisiones de deuda pública y lograr eso que siempre resulta difícil, que es la estabilidad presupuestaria. Me parece que en ese sentido Zapatero se inmoló porque necesitaba el país unas decisiones, y él tuvo la gallardía, vamos a decirlo sinceramente, de adoptarlas, de quemarse, aun sabiendo que le iba en ello pues su carrera política. Tan fue así que ni siquiera resultó elegido candidato del Partido Socialista en la siguiente legislatura. ¿Cómo nos asfixió todo eso a los canarios? Cada vez que tenías que escribir un titular, una noticia... Pues fue terrible, ¿qué pensabas? fue terrible, porque claro, la crisis vino de América, no es una crisis de España, vino de Lehman Brothers, las famosas hipotecas subprime, y desató pues una tormenta económica en todo el mundo. A raíz de eso, claro, las crisis que se produjeron en el seno de las propias familias fueron brutales. No había dinero para inversiones, no había dinero para pagar las hipotecas, no había dinero para los alquileres. En definitiva, se generó una deuda y una situación de malestar general, y por eso dices tú que la cara de Zapatero fue la que encarnó un poco todo ese mundo de crisis y de problemas. Yo creo que hemos aprendido un poco de eso, y por lo menos hoy hay más disciplina presupuestaria y tratamos de que las cosas vayan mejor para evitar esas situaciones que tanto daño hacen a las familias. El año 2009, Zapatero viene, hace un Consejo de Ministros en Las Palmas de Gran Canaria, se trae todo el gobierno y anuncia: va a haber un plan Canarias. ¿Y qué es eso? Pues mire, durante los próximos 10 años el gobierno de España va a invertir en Canarias cada año 2.500 millones de euros, 25.000 millones en 10 años. Pues hay que ver qué generosidad con Canarias, todo el mundo aplaudiendo, sin saber de dónde iba a salir el dinero, lógicamente. Esto lo anuncia en 2009. Vienen los presupuestos generales del Estado para el 2010, donde ya tenía que venir, lógicamente, la consignación de ese año. Y resulta que no aparece ni un solo euro. Oiga, y esto, bueno, las dificultades y tal, pero el año que viene ya verá usted que vendrá con creces.
y llega el del año 2011 y no solo no aparecen esos 2.500 millones tampoco, sino que nos meten un hachazo, creo que de 900 millones de euros aproximadamente. Y encima, Coalición Canaria apoya esos presupuestos. Pero yo le dije a Paulino Rivero, bueno, previamente hablé con mi presidente, con Mariano Rajoy, y oye, Mariano, que aquí resulta que estamos gobernando con Coalición Canaria, nos están dando por todos lados bofetones desde el Gobierno de la Nación y encima van a apoyar los presupuestos. Yo creo que tenemos que irnos de este gobierno porque no pintamos nada en este gobierno. Mariano Rajoy lo entendió perfectamente, lo, consulté con los órganos de dirección del Partido Popular aquí en Canarias y dimos por roto, creo que en octubre del año 2010, dimos por roto aquel pacto. En términos económicos está claro que la crisis supuso, quizás no nos hemos recuperado de aquello, un destrozo muy importante para la economía, para la sociedad de las islas. Y en términos políticos supuso la ruptura entre dos aliados, que habían sido aliados, que habían formado un gobierno juntos, y que al final acabaron rompiendo. Me refiero a Paulino Rivero y a José Manuel Soria. A mí me pareció una ruptura injusta por parte de Soria, porque es verdad que el plan Zapatero no se puso en marcha, era una inversión de 25.000 millones de euros, 2.500 millones durante 10 años para Canarias, que nos hubieran venido muy bien, sino que lo que no entendió Soria es que lo que era bueno para Canarias era bueno, lo consiguiera quien no consiguiera, y lo consiguió el gobierno, pero gracias a las gestiones de ATI y a los votos de ATI, de Coalición Canaria en el Parlamento Nacional. Y la aprobación de esos presupuestos generales del Estado fue determinante. A mí me lo confesó Soria, que él no podía aceptar que desde aquí, deslealmente, decía él, se apoyara al gobierno central. ¿No? Tú apoyas al gobierno central porque te va a dar algo a cambio, algo bueno. Y yo creo que los presupuestos generales del Estado de aquel año le dieron a Canarias un montón de acuerdos y un montón de dinero. Luego hay un elemento... Si tú estás enfrentado, perdona, y acabo, sí, a ese gobierno, porque tu partido, el Partido Popular de aquel tiempo lo está, haces mal que te enfrentes si estás siendo parte de un gobierno de Canarias que consigue unos logros para su tierra. Pero por otro lado, en aquel momento que era bastante dramático, casi todo el mundo daba por hecho que el gobierno de Zapatero en Madrid estaba amortizado, que iba a perder las elecciones. De hecho, Zapatero ni siquiera fue candidato a las elecciones de 2012 y por tanto era normal que el Partido Popular pues dijera, bueno, vamos a desmarcarnos de estos señores porque los siguientes que vamos a gobernar para coger un país o una comunidad autónoma que estará como estará, iban a ser ellos. Sí, pero porque el PP en ese momento estaba fuerte y estaba debilitado el PSOE, pero es que además la figura de Soria, en contraste con la figura de Paulino, era un líder muy incontestado y que se sentía muy fuerte en ese momento, ¿no? Y además recordar que él había intentado pactar con López Aguilar para neutralizar lo que era Coalición Canaria, que siempre fue una de sus obsesiones, sino ganarle, de su estrategia, ganar para neutralizar el nacionalismo en Canarias, ¿no? Y entonces, dentro de esa dinámica, pues él vio que era el momento de terminar de debilitar a las otras dos fuerzas, en un momento en el que él estaba, ¿no?, cada vez más fuerte. No, además, como figura política, hay que reconocer que Soria se consideraba a sí mismo superior a Paulino. Pues probablemente. Con más currículum, con mejor formación, con más proyección, incluso nacional. Juanma, corrígeme. Pero él se fue. Eso hizo que se incentivara el deseo. Él se fue del gobierno como un ardido un poco, Marta lo dijo antes, de cara a una campaña en la cual iba a intentar presentarse como candidato como ganador. La alternativa. Lo que ocurrió fue que sí, Coalición Canaria volvió a ocupar el gobierno en solitario, era un gobierno reducido además porque se eliminaron consejerías, y tú has dado un dato antes, que es el hecho de que Paulino Rivero se convirtió, de alguna manera, era el presidente, se convirtió de alguna manera en consejero de turismo, que es una cosa que nunca se ha dado, ¿no? El área de turismo se concentró en la presidencia del gobierno. Exactamente, porque era una forma, y ahora lo comenté un poco, era la forma es que podía rentabilizar él de cara a las elecciones, ¿no? Claro. En unos tiempos tan malos, en unos tiempos, claro, era el turismo, era lo único que podía abanderar, es que no había bandera. En aquel momento, si hemos analizado otras legislaturas, siempre hay un tema que abanderas, que es lo que tú lideras, ¿no? Y en este caso no había bandera que coger más que esa, ¿no? Entonces fue por lo que lo hizo. El caso es que en aquellos tiempos pensábamos que la crisis se iba a terminar o que iba a durar a lo mejor pues un tiempo, y lo que probablemente nadie estaba en condiciones de pronosticar tampoco, una vez que ya estábamos en la crisis, era que los años siguientes
iban a ser aún más difíciles, aún más duros, y que también en el ámbito del gobierno de Canarias lo peor estaba por llegar. La crisis económica supuso una fractura para la sociedad de las islas. Cada puesto de trabajo perdido fue un fracaso colectivo y la política de las islas fue puesta